Esposo reveló bancarrota. Yo tenía finanzas personales blindadas. Hola, soy Sydney. Bienvenidos de nuevo. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, quiero pedirte algo muy breve pero importante. Si sientes que estas historias resuenan contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Es un gesto pequeño para ti, pero para nuestra comunidad significa poder seguir dando voz a lo que muchos callan. Gracias por estar ahí. Recuerdo el sonido exacto que hizo la copa de vino al chocar contra la mesa. No se rompió, pero el ruido fue seco, violento, definitivo. Javier tenía la cabeza entre las manos, y sus dedos se hundían en ese cabello que siempre llevaba impecable y que ahora parecía tan derrotado como su postura. La casa estaba en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que pesa, que se te mete en los pulmones y no te deja respirar bien. No queda nada, Elena, nada. Su voz fue un susurro, pero retumbó en el comedor de mármol como un grito. Yo no parpadeé. Me quedé mirándolo, analizando la curvatura de su espalda, la mancha de sudor en su camisa de marca. Lo curioso es que yo no sentí pánico, ni una pizca. Sentí, extrañamente, validación, porque llevaba 5 años preparándome para este momento exacto. Más adelante entenderán por qué mi calma lo asustó más que sus propias deudas. Pero en ese instante, él solo veía a su esposa mantenida a punto de caer al abismo con él. ¿Qué quieres decir con nada, Javier?, pregunté. Mi voz salió firme, sin temblores. Eso lo obligó a levantar la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre, las cuentas de la empresa, los ahorros conjuntos, las inversiones en criptomonedas. Todo. El banco va a ejecutar la hipoteca de esta casa el lunes si no pagamos una suma ridícula. Necesito dinero, Elena, necesito liquidez ya. Aquí es donde te pido, por favor, que no salgas del video. Quédate hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo un chisme de ricos venidos a menos. Es una hoja de ruta sobre cómo la traición financiera puede ser el mejor maestro. Si te vas ahora, te perderás la parte donde la humillación se convierte en estrategia. Y, por favor, mientras me escuchas, ve dejándome tu opinión en los comentarios. ¿Crees que una mentira financiera es motivo suficiente para el divorcio? Los estaré leyendo. Javier empezó a divagar. Hablaba rápido, atropellado. Decía que había intentado atraer dinero rápido con unos negocios de alto riesgo que le recomendó un socio, que había hecho malabares para tapar agujeros. Me confesó que incluso, en su desesperación, había buscado en internet alguna oración para atraer dinero rápido o rituales absurdos. Él, un hombre que se jactaba de ser pura lógica y números. La desesperación le había quitado la dignidad mucho antes de quitarle el capital. Yo lo escuchaba y, por dentro, mi mente viajaba al pasado. Hacía 6 años, cuando nos casamos, Javier me dejó claro que él se encargaba de las finanzas. Tú no te preocupes por eso, bonita, tú encárgate de que la casa esté linda y de tus eventos benéficos, me dijo con esa sonrisa condescendiente que todos amaban. Pero yo venía de una familia donde la falta de educación financiera destruyó a mi madre. No iba a repetir la historia. Lo que Javier no sabía es que, desde el primer mes de casados, yo había estado aplicando un sistema de finanzas personales blindadas. Cada centavo que él me daba para gastos personales, ropa o peluquería, yo lo dividía. Aprendí a vivir con el 30% de lo que él creía que yo gastaba. El resto iba a una cuenta que no existía en su radar. Mientras él hablaba de embargos y de llamar a abogados, yo pensaba en mi portafolio. No era millonario en ese entonces, pero era sólido. Era mi salvavidas. Pero no podía decírselo, no todavía. Si le decía que tenía dinero, él lo absorbería como un agujero negro para tapar sus errores. Necesito que firmes esto, dijo de repente, sacando una carpeta azul de su maletín. El sonido del papel deslizándose por la mesa me erizó la piel. ¿Qué es?
Es sobre el apartamento de tu abuela, el que heredaste el año pasado. El aire se congeló. Ese apartamento era lo único que tenía a mi nombre antes de casarme, más la herencia que recibí. Era un lugar modesto, pero era mío. Javier, prometiste que nunca tocaríamos la herencia de mi abuela. Dijiste que eso era sagrado. Es una emergencia. Elena, gritó, golpeando la mesa. La máscara de marido perfecto se había caído por completo. Estamos hablando de un drama financiero familiar que nos va a dejar en la calle. Si no hipotecamos tu apartamento, nos quitan todo. Los coches, la casa, las acciones. ¿No entiendes? Necesito que actúes como una compañera y no como una niña egoísta. La manipulación, la vieja y confiable manipulación, me estaba haciendo sentir culpable por sus errores. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Veía las luces de la ciudad y pensaba en todas las noches que me quedé despierta leyendo foros de economía, traduciendo relatos de foros extranjeros sobre mujeres que perdieron todo por confiar ciegamente. Esas historias de terror fueron mi escuela. Gracias a leer esos casos anónimos en Internet, supe detectar las señales rojas hace años, los cambios de humor, las llamadas misteriosas, el exceso de regalos costosos de la nada culpa, pura culpa. No voy a firmar, dije, sin voltearme. Escuché la silla arrastrarse violentamente. ¿Cómo que no vas a firmar? ¿Eres estúpida? ¿Prefieres vivir debajo de un puente? Yo te he dado todo. Elena, toda esta vida de lujos es gracias a mí. Ahora te toca a ti poner algo sobre la mesa. Me giré y lo miré con una frialdad que desconozco de dónde salió. Tú no me has dado todo, Javier. Me has dado cosas. Y ahora me estás diciendo que esas cosas no son nuestras, sino del banco. Él se pasó las manos por la cara, rojo de ira y vergüenza. No tienes opción. Legalmente, tus activos también entran en juego si no separamos bienes correctamente, y créeme, mi abogado encontrará la forma. Ahí estaba la amenaza. El hombre que juró protegerme ahora amenazaba con usar la ley para despojarme de lo poco que él creía que yo tenía. Lo que él ignoraba es que yo también había consultado a un especialista, un asesor fiscal y un abogado que me explicaron paso a paso cómo blindarme. Déjame ver los papeles, dije, fingiendo sumisión. Necesitaba ganar tiempo. Me entregó la carpeta con manos temblorosas. Al leer las cláusulas, me di cuenta de la magnitud del desastre. No era solo una mala racha, debía millones. Había apalancado nuestro futuro en apuestas bursátiles absurdas buscando prosperidad instantánea y había perdido. Pero hubo algo más en esos papeles. Un nombre, una sociedad, Inversiones J.S. La S no era por mí. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Javier ocultaba deudas, pero no sabía que ocultaba una doble vida financiera, y quizá algo más. ¿Quién es ese?, pregunté, señalando el documento. Javier palideció. Fue instantáneo. Si antes estaba sudando, ahora parecía un cadáver. Es solo un socio, Sergio, un tipo con el que intenté levantar el negocio. Mentía, lo conocía demasiado bien. Su ojo izquierdo tenía un tic nervioso cuando mentía descaradamente. En ese momento, supe que mi plan de contingencia tenía que acelerarse. No solo tenía que proteger mi dinero, tenía que averiguar en qué se lo había gastado realmente, porque la abundancia que entraba en esta casa era mucha, y no desaparece así como así solo en malas inversiones. Está bien, mentí. Déjame leerlo esta noche. Mañana te doy una respuesta. Elena, no tenemos tiempo. Mañana, Javier, o no firmo nada. Él asintió, derrotado, y se sirvió otra copa, aunque la botella ya estaba vacía. Se fue al despacho y cerró la puerta. Yo me quedé en el comedor, con la carpeta en la mano. Saqué mi teléfono. Tenía que hacer una llamada, no a mi madre, ni a una amiga. Tenía que llamar al único número que me aseguraría libertad financiera si todo esto explotaba. Pero antes de marcar,
vi que me llegaba una notificación al móvil. Era del banco, de mi cuenta secreta. Alguien había intentado acceder con una contraseña incorrecta 3 veces. Me helé. Javier sabía algo, o sospechaba algo. Miré hacia la puerta del despacho. Si él descubría que yo tenía capital, que yo había aplicado los principios para ser millonario en silencio mientras él jugaba a hacerlo en público, la guerra sería sangrienta. Caminé hacia la escalera, sabiendo que esa noche no dormiría. Tenía que mover el dinero, y rápido. Hay detalles muy crudos sobre lo que descubrí en esa carpeta y los nombres reales que aparecían allí que no puedo contar en esta plataforma por las normas comunitarias. En la descripción hay un enlace con historias y detalles que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Pero créanme, lo que estaba a punto de descubrir sobre la S cambiaría las reglas del juego para siempre. Subí a mi habitación, cerré con llave algo que nunca hacía y encendí mi laptop. Era hora de dejar de ser la esposa trofeo y empezar a ser la dueña del tablero. Esa noche, el brillo azul de la pantalla de mi laptop fue la única luz en la habitación. Mis dedos volaban sobre el teclado, pero no con pánico, sino con la precisión de un cirujano. Lo primero que hice fue cambiar todas las contraseñas de mis cuentas secretas. Activen la autenticación en 2 pasos, vincúlenla a un teléfono prepago que su pareja no conozca. Ese es un consejo que les doy gratis y que me salvó la vida. Si alguien había intentado entrar, significaba que Javier o sus acreedores estaban rastreando hasta el último centavo. Mientras movía mis fondos a una cuenta de inversión segura, pensaba en la ironía. Javier siempre buscaba atraer dinero rápido con esquemas que prometían el cielo y la tierra, mientras que yo construía mi patrimonio ladrillo a ladrillo, con interés compuesto y paciencia. Él quería ser el millonario de la foto en Instagram. Yo quería la paz mental de saber que nadie podría echarme a la calle. Esa diferencia de mentalidad es lo que separa a la gente que parece rica de la gente que realmente tiene libertad financiera. A las 3 alto, M. Encontré el registro mercantil de inversiones J.S. Mi corazón dejó de latir por un segundo. La empresa se había constituido hacía 2 años, justo cuando Javier empezó a llegar tarde a casa alegando reuniones con inversores. Y la S correspondía a Sofía. No era un socio anónimo, era Sofía Valdés, su ex asistente personal, la misma a la que yo había ayudado a elegir un regalo para su madre en una Navidad. La humillación me golpeó el estómago, pero me tragué las náuseas. No lloré. Más adelante les contaré cómo usé esa misma humillación para comprar algo que Javier amaba más que a mí, pero en ese momento, necesitaba ser fría. Recordé un análisis de un abogado famoso en YouTube que sexta una vez, en un divorcio contencioso con deudas, quien pierde los estribos pierde los activos. Esa frase se convirtió en mi mantra. A la mañana siguiente, bajé a la cocina impecablemente vestida. Javier estaba allí, con la misma ropa de ayer, tomando un café negro que le temblaba en la mano. Parecía un espectro. ¿Firmaste? Fue su saludo. Ni buenos días, ni perdón, solo urgencia. Me serví té con una calma exasperante. No voy a firmar nada aquí, Javier. Quiero ver la oficina, quiero ver los libros contables reales. Si voy a hipotecar mi patrimonio para salvar tu imperio, necesito saber qué estoy salvando. Él golpeó la encimera. No hay tiempo para excursiones. Elena, es un tema de confianza. Exacto, dije, mirándolo a los ojos. Es un tema de confianza. Y la mía se rompió anoche. O vamos a la oficina ahora mismo y me explicas qué es J.S., o llamo a mi abogado para iniciar la separación de bienes. Tú eliges. Su rostro pasó del rojo ira al blanco miedo al escuchar las siglas J.S. Está bien, masculló. Vamos, pero no hables. Solo mira y firma. Antes de subirnos al coche, quiero pedirte que no te vayas. Lo que pasó en esa oficina es el ejemplo perfecto de cómo el ego masculino puede destruir una familia,
y necesito que escuches esto para que detectes las banderas rojas en tu propia vida. Además, si alguna vez has sentido que te ocultan cosas sobre el dinero en casa, déjamelo en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. El trayecto fue silencioso. Javier conducía agresivamente, murmurando cosas sobre la mala suerte y la falta de prosperidad en el mercado, como si el mercado tuviera la culpa de sus gastos. Incluso lo escuché susurrar algo que parecía una oración para atraer dinero rápido, una superstición ridícula para un hombre que se burlaba de mis creencias espirituales. La desesperación lo había vuelto irracional. Llegamos al edificio de cristal. Subimos al piso 15. La oficina, que solía estar llena de gente, estaba desierta. Solo había una persona en la recepción, tecleando con uñas largas y perfectamente manicuradas. Sofía se levantó al vernos. Llevaba un vestido de diseñador que reconocí de inmediato porque yo tenía uno igual en otro color. Javier me lo había regalado a mí, y al parecer, a ella también. Señora Elena, dijo ella, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No esperábamos su visita. Imaginé que no, respondí, caminando pasto a ella y entrando directamente al despacho de Javier. Me senté en su silla de cuero, esa silla enorme desde donde él jugaba a ser el lobo de Wall Street. Javier y Sofía entraron detrás, cerrando la puerta. Parecían dos niños regañados, pero con una arrogancia latente. Explícame, dije, señalando a Sofía, ¿por qué tu ex asistente es tu socia al 50% en la empresa que está drenando nuestros recursos? Javier miró a Sofía, luego a mí. Elena, Sofía tiene un talento innato para las finanzas. Ella puso capital cuando el banco nos cerró las puertas. Ese es nuestra salvación, no el problema. Sí, saqué una copia impresa de los movimientos bancarios que logré rastrear anoche. No dormí, pero valió la pena, porque aquí veo que JS ha estado recibiendo transferencias mensuales de $10.0 desde nuestra cuenta conjunta bajo el concepto de consultoría externa. ¿Consultoría de qué, Javier? El silencio en la sala fue tan denso que se podía cortar. Sofía cruzó los brazos, desafiante. La mosquita muerta había desaparecido. Elena, no entiendes de negocios, intervino ella, con una voz condescendiente. Se necesita liquidez para generar abundancia. Esas transferencias eran para apalancar inversiones en el extranjero. Si hubieras apoyado más a Javier en lugar de gastar en tus cositas, tal vez entenderías el drama financiero familiar que él carga solo. Ahí estaba, el ataque directo. Me estaba llamando ignorante y gastadora en mi propia cara, mientras llevaba puesto el dinero de mi marido. Lo que Sofía no sabía es que yo había leído en foros de finanzas personales sobre este tipo de esquemas. Se llama vaciamiento de activos. Javier no estaba perdiendo dinero, lo estaba desviando, o eso creía él, porque al ver la cara de Sofía, me di cuenta de algo más aterrador. Javier era el tonto útil. Ella lo estaba manipulando a él también. Bien, dije, levantándome. Si el negocio es tan sólido, muéstrenme el balance de San. Ahora, Javier empezó a sudar. No tenemos los libros aquí. Están en la gestoría. Llámalos. Que los envíen. En ese momento, entró una llamada al celular de Javier. Lo puso en altavoz por error debido a los nervios. Señor Javier, le llamamos del banco. La transferencia que intentó hacer esta mañana para cubrir el descubierto ha sido rechazada, y le informo que tenemos una orden de embargo preventivo sobre sus vehículos. La grúa está yendo hacia su domicilio y a su oficina ahora mismo. Javier dejó caer el teléfono. Me miró con ojos de súplica, esa mirada de sálvame, mamá que tantos hombres ponen cuando sus juguetes se rompen. Elena, por favor, firma la hipoteca de tu apartamento. Es lo único que nos queda para frenar esto. Te prometo que te lo devolveré con intereses. Quedé millonario después de mi primera quiebra, puedo hacerlo de nuevo. Solo necesito tiempo. Sofía me miraba expectante.
Ella también quería ese dinero, mi dinero, la herencia de mi abuela para tapar sus robos. Me acerqué a Javier. Le arreglé el cuello de la camisa y le sonreí con tristeza. Javier, ¿recuerdas que dijiste que te encargabas de las finanzas? Pues encárgate. Me di la vuelta para salir. Pero Sofía se interpuso en la puerta. No puedes irte así. Si él cae, tú caes. Están casados en bienes gananciales. Todo lo tuyo es nuestro. La miré y solté una pequeña risa. Eso es lo que ustedes creen. Pero hay algo que Javier olvidó leer en nuestro acuerdo prenupcial, y hay algo que tú, Sofía, olvidaste investigar sobre mí. Salí de la oficina dejando atrás un caos absoluto, pero no crean que me fui a llorar a un rincón. Me fui directamente a reunirme con la persona que tenía la llave para destruir a Sofía y salvar lo que quedaba de mi dignidad, porque en este juego de ajedrez, yo ya no era un peón, iba a convertirme en la reina. Recuerden que hay detalles legales y pruebas gráficas de lo que encontré después que son demasiado sensibles para este video. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. No querrán perderse la verdad sin censura. Ahora, mientras caminaba hacia el ascensor, saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Activa el plan Barrio, le dije, y averigua todo sobre el pasado de Sofía Valdés. Creo que Javier no es su primera víctima. Al salir del edificio de cristal, el aire de la calle me golpeó la cara. Hacía frío, pero yo sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de adrenalina y liberación. Mientras caminaba hacia mi coche, que por suerte estaba a mi nombre y fuera del alcance inmediato de los acreedores de Javier, no podía dejar de pensar en la cara de Sofía, esa seguridad arrogante de quien cree tener el control. Pero ella cometió un error clásico, subestimar a la esposa silenciosa. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Alguna vez has tenido esa intuición? Esa voz en el estómago que te dice que la compañera de trabajo de tu pareja es algo más. No salgas del video todavía, porque lo que mi abogado descubrió sobre ella te hará replantearte en quién confías tus finanzas personales. Y, por favor, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que debería salvar a Javier de la ruina o dejar que aprenda su lección? Conduje hasta un café discreto en el centro, lejos de nuestra zona habitual. Allí me esperaba Roberto, mi abogado y asesor de confianza desde antes de casarme. Él era un hombre mayor, canoso, que había visto demasiados dramas financieros familiares como para sorprenderse. Siéntate, Elena, dijo, sin rodeos. He analizado la amenaza de la señorita Valdés y la situación de Javier. Aquí tengo el análisis legal de quien tiene la razón. Roberto sacó un iPad y me mostró un esquema. Legalmente, Sofía tiene razón en una cosa, estáis casados en régimen de gananciales. Sin embargo, ella ignora la cláusula 14 de vuestras capitulaciones matrimoniales. Todo bien adquirido por herencia, y los frutos de dicha herencia, permanecen privativos. Tu apartamento y tus inversiones derivadas de la abuela son intocables. Javier lo firmó sin leer porque estaba demasiado ocupado intentando atraer dinero rápido con sus primeras estafas piramidales en aquel entonces. Suspiré aliviada, mi libertad financiera estaba a salvo, pero Roberto no había terminado. Hay más. Investigué a Sofía Valdés. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No es la primera vez que hace esto. Tiene un historial en 3 ciudades diferentes. Busca hombres con negocios en expansión pero con poca educación financiera. Se convierte en indispensable. Los convence de buscar prosperidad agresiva mediante apalancamiento excesivo, y cuando la empresa quiebra, ella ya ha sacado su parte como consultora. Javier no es su socio, es su víctima. Sentí una punzada de lástima. Javier, con toda su soberbia, había sido desplumado por alguien más listo que él. Él buscaba ser millonario para presumir. Ella lo hacía para sobrevivir y destruir. Más adelante verán cómo usé esta información no para salvarlo a él,
sino para comprar mi propia paz. Pero en ese momento, mi teléfono vibró. Era Javier. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Elena, su voz estaba quebrada, irreconocible. Se oían ruidos de fondo, voces metálicas, radios. Elena, tienes que venir. Están aquí, la policía, el banco, se están llevando todo. ¿Dónde estás?, pregunté. Aunque ya lo sabía, en casa, los vecinos están mirando. Es humillante, Elena. Por favor, ven y firma, te lo suplico, rezaré lo que sea, haré cualquier oración para atraer dinero rápido que me digas, pero para esto, la desesperación de un hombre que ha basado su identidad en el dinero es algo patético de ver y aún más triste de escuchar. Me di cuenta de que él seguía pensando que una oración o un milagro lo salvaría, en lugar de asumir la responsabilidad. Voy para allá, dije, y colgué. Roberto me miró preocupado. Elena, no tienes por qué ir. Legalmente, no debes estar allí. Lo sé, Roberto, pero necesito ver esto. Necesito que él me vea. Es el cierre que necesito para entender que yo quedé millonario después de divorciarme, no por el dinero que me llevé, sino por el lastre que solté. Pagué mi café y salí. Mientras conducía de vuelta a la casa de mis sueños, que ahora era la pesadilla de Javier, pensaba en la abundancia. La verdadera abundancia no es tener coches de lujo en el garaje, es tener la certeza de que, pase lo que pase, tú estarás bien. Yo tenía esa certeza. Javier solo tenía deudas y una amante que lo había estafado. Al llegar a nuestra calle, sexta las luces de las sirenas, había un camión de mudanzas judicial y una grúa llevándose el Porsche de Javier. Los vecinos, esos mismos que venían a nuestras fiestas y bebían nuestro champán, estaban asomados a las ventanas, murmurando. La humillación era pública y total. Aparqué mi coche modesto al final de la calle y caminé hacia la entrada. Javier estaba sentado en el bordillo de la acera, con la cabeza entre las manos. Sofía no estaba por ninguna parte. Por supuesto que no. Las ratas abandonan el barco primero. Cuando Javier me vio, se levantó tambaleándose. Corrió hacia mí como un niño asustado. Elena, gracias a Dios, habla con ellos. Diles que tienes activos. Diles que vas a avalar la deuda. Lo miré. Miré su cara hinchada por el llanto, su ropa arrugada. No he venido a avalar nada, Javier. Él se detuvo en seco. ¿Qué? Pero, dijiste que vendrías. Vine a buscar mis cosas, las que son mías de verdad, y a decirte algo que deberías haber sabido hace años. El oficial judicial se acercó a nosotros con una lista en la mano. Señora, si usted es la esposa, necesito informarle que tenemos orden de embargo sobre todos los bienes muebles de la propiedad. Adelante, dije con calma. Pero tenga cuidado con los cuadros del salón. Pertenecen a mi familia. Tengo los certificados de autenticidad y donación aquí mismo. Saqué los documentos que Roberto me había preparado hacía meses, por si acaso. Javier me miró con horror. ¿Tenías esto preparado? ¿Sabías que esto pasaría? No sabía cuándo, Javier, pero sabía que tu obsesión por aparentar dinero sin trabajarlo nos llevaría a esto. Mientras tú buscabas atajos, yo me blindaba. En ese momento, sexta llegar un taxi. De él bajó una mujer que no esperaba ver. Era la madre de Javier, una mujer que siempre me había criticado por no ser suficiente para su hijo exitoso. Venía gritando, culpándome a mí. Por supuesto, es tu culpa, chillaba mientras se acercaba. Tú gastaste su dinero, tú lo arruinaste. Javier no la detuvo. De hecho, vi en sus ojos un destello de esperanza. Si su madre me atacaba, tal vez yo cedería por vergüenza. Grave error. Hay detalles muy fuertes sobre la confrontación con mi suegra y lo que descubrí en la caja fuerte de Javier antes de que se la llevaran que no puedo contar aquí por las normas de la comunidad. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí revelo la prueba definitiva de su traición. Respiré hondo. Estaba a punto de soltar la bomba que había guardado durante 5 años.
La información que cambiaría la dinámica de poder en ese matrimonio para siempre. Javier, dije, ignorando los gritos de su madre, ¿te acuerdas de la cuenta en Suiza que mencionaste una vez borracho? ¿La que dijiste que era tu seguro de vida? Él palideció aún más. Cállate. Elena, no hables de eso aquí. Bueno, resulta que el banco me envió una notificación esta mañana. Parece que tu socia, Sofía, tenía acceso a esa cuenta también. ¿Quieres saber cuánto queda? Javier se quedó paralizado. El mundo se detuvo a su alrededor. ¿Cuánto? Susurró. Me acerqué a su oído y le dije la cifra. Su grito de dolor desgarró la tarde. No fue un grito de tristeza, fue el aullido de un animal herido de muerte. 0. Repetí, mi voz cortando el aire frío de la tarde. 0,0. Eso es lo que queda en la cuenta de Zurich, Javier. Sofía la vació esta mañana, a las 9:01, justo cuando el banco abrió en Europa. Javier se desplomó sobre el asfalto, no metafóricamente. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Se quedó ahí, de rodillas, mirando a la nada, mientras su madre, Carmen, corría hacia él gritando mi nombre como si yo fuera la parca en persona. ¿Qué le has hecho?, chilló Carmen, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Víbora, seguro que tú le robaste el dinero. Mi hijo es un genio de las finanzas. Él sabe cómo generar abundancia. Esto es una trampa tuya. Me solté de su agarre con un movimiento seco. Me alicé la chaqueta, manteniendo esa compostura que tanto les molestaba. Su hijo no es un genio, Carmen. Su hijo es un ludópata financiero que siguió los peores consejos de Internet sobre apalancamiento. Se creyó esos gurús que prometen hacerte millonario en 3 meses y terminó perdiendo la casa donde usted viene a tomar el té todos los domingos. Carmen abrió la boca para replicar, pero se quedó sin palabras al ver cómo 2 operarios sacaban el sofá de cuero italiano por la puerta principal. El drama financiero familiar ya no era un secreto a voces, era un espectáculo público. Si te estás preguntando cómo tuve la sangre fría para no derrumbarme ahí mismo, quédate, porque en unos minutos te revelaré la decisión final que tomé sobre la casa y que dejó a Javier temblando. Y por favor, no olvides dejar tu like si crees que la lealtad tiene un límite cuando hay mentiras de por medio. Mientras los de la mudanza seguían vaciando la casa, recordé las noches en que Javier llegaba eufórico, hablando de atraer dinero rápido con criptomonedas o esquemas de inversión dudosos que encontraba en foros oscuros. Me decía que yo era mente pobre por ahorrar, que no entendía la prosperidad. Él recitaba mantras y hasta buscaba alguna oración para atraer dinero rápido en YouTube antes de dormir, convencido de que el universo le debía riqueza. Pero el universo no cobra deudas con intenciones, las cobra con activos. Elena, Javier alzó la vista, con los ojos rojos. Por favor, el apartamento de tu abuela es pequeño, pero si lo hipotecamos ahora, podemos frenar el embargo de las cuentas de la empresa. Sofía se fue, pero el negocio aún puede salvarse. Lo miré con una mezcla de pena y asco. Aún en el suelo, derrotado y humillado, seguía viéndome como un cajero automático. No entendía nada sobre finanzas personales. Javier, el negocio era una estafa piramidal encubierta. Sofía no solo se llevó el dinero, se llevó los registros de clientes. No tienes nada que salvar. Pero tengo deudas, gritó, golpeando el suelo. Me van a meter preso. Elena, tienes que ayudarme. Eres mi esposa. Aquí es donde la mayoría de las mujeres ceden, por pena, por culpa, por ese mandato social de ser la salvadora. Yo estuve a punto de hacerlo. Mi mano tembló, pero entonces recordé la notificación de seguridad en mi teléfono. Recordé que él intentó hackear mi cuenta antes de pedirme ayuda. Su primer instinto no fue confiar en mí, fue robarme. No, dije. La palabra flotó en el aire, pesada y absoluta. Carmen se interpuso entre los dos. Si no lo ayudas, olvídate de nosotros.
Olvídate de que alguna vez fuiste parte de esta familia prestigiosa. Te quedarás sola, niña tonta, sin un hombre que te mantenga. No eres nada. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero genuina. Carmen, hace mucho tiempo que Javier no me mantiene. De hecho, mis inversiones han pagado la comida de esta casa los últimos 6 meses mientras él jugaba a ser rico, y sobre quedarme sola, prefiero la soledad con libertad financiera que la compañía en la bancarrota moral. Me giré hacia el oficial judicial, que observaba la escena incómodo. Oficial, aquí están las llaves de mis 2 vehículos, los que están a mi nombre y fuera del embargo. Voy a retirar mis pertenencias personales que certifiqué con el abogado y me marcho. El resto es todo suyo. Javier intentó levantarse para detenerme, pero tropezó. Elena, no puedes dejarme así. Yo te hice quien eres. Quedé millonario después de mi primer fracaso y lo haré de nuevo. Tú no me hiciste quien soy, Javier, le respondí sin voltear. Tú me enseñaste lo que no quiero ser. Caminé hacia mi coche. Mientras cargaba mis maletas, sentí la mirada de los vecinos clavada en mi espalda. Sabía que me juzgarían, la esposa que huye cuando el barco se hunde. No sabían que el barco ya estaba hundido antes de que yo me subiera, y que yo había estado achicando agua en silencio durante años. Antes de arrancar el motor, vi por el retrovisor una última imagen: Javier abrazado a su madre en la acera, rodeado de muebles caros que ya no eran suyos, mientras la grúa se llevaba su último símbolo de estatus. Era el retrato perfecto de la ignorancia financiera, pero la historia no termina con mi huida. Hay un giro más. Algo que hice meses después y que demuestra que la venganza se sirve mejor fría y con un contrato notariado. Hay audios de las llamadas que Javier me hizo esa madrugada, amenazándome y llorando alternativamente, que son demasiado perturbadores para ponerlos aquí. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo para entender el nivel de toxicidad al que llegó. Conduje lejos de allí, hacia mi pequeño apartamento, el lugar que Javier despreciaba por ser de pobres. Al entrar, el olor a encierro y polvo me pareció el perfume más dulce del mundo. Me senté en el suelo, sin muebles, abrí mi laptop y vi mi saldo bancario. No era una cifra astronómica, pero era mía, toda mía. Sin embargo, 3 meses después, mi teléfono sonó. Era el banco. La casa de Javier, nuestra antigua mansión, iba a salir a subasta pública por una fracción de su valor. Y como ex esposa con ciertos derechos de tanteo sobre la liquidación de gananciales, yo tenía una oportunidad única. Lo que hice a continuación no fue por amor, fue por negocios, y fue la lección final que Javier nunca vio venir. 3 meses. Ese fue el tiempo que tardó el banco en subastar nuestra antigua casa. Bueno, su antigua casa. Durante ese tiempo, viví en mi pequeño apartamento, durmiendo en un colchón en el suelo al principio, pero con la tranquilidad de quien no debe nada a nadie. Cuando mi abogado me llamó para decirme que la mansión salía a remate por el 60% de su valor de mercado debido a las deudas fiscales asociadas, no lo dudé. No fue un acto de nostalgia, fue una decisión fría de finanzas personales. Conocía esa casa, sabía que los cimientos eran buenos y que, con una inversión mínima, podía venderla por el doble en un año. Así que usé mi liquidez, pedí un préstamo puente avalado por mis inversiones conservadoras y compré la deuda. El día que fui a inspeccionar la propiedad con las llaves en la mano, encontré a alguien en la puerta. Era Javier. Llevaba un traje barato que le quedaba grande, probablemente porque había perdido 10 kilos. Estaba intentando mirar por las ventanas, como un fantasma que regresa al lugar de su muerte. Al verme bajar de mi coche, un modelo fiable, nada lujoso, se quedó petrificado. «¿Elena?», preguntó, confundido. «¿Qué haces aquí?». El banco ya vendió la casa. Me dijeron que un grupo inversor la compró. Caminé hacia la puerta,
Metí la llave en la cerradura y la giré. El clic sonó como un disparo. El grupo inversor soy yo, Javier. Su mandíbula cayó. ¿Tú? ¿Pero cómo? Si dijiste que solo tenías el apartamento de tu abuela. Dije que el apartamento era lo único que tenía antes de casarme. Nunca te conté sobre el interés compuesto, sobre los dividendos reinvertidos ni sobre cómo administré cada centavo que tú desperdiciabas intentando aparentar prosperidad. Mientras tú buscabas en Google alguna oración para atraer dinero rápido o rituales mágicos, yo estudiaba el mercado. Javier empezó a llorar, pero esta vez no era desesperación, era incredulidad. Elena, entonces, ¿podemos volver? Si la casa es tuya, podemos vivir aquí. He cambiado, he aprendido. Te juro que quedé millonario después de perderte, pero de corazón. Me apoyé en el marco de la puerta, mirándolo con una pena infinita. Javier, esta casa no es para vivir, es un activo, la voy a reformar y a vender, y nosotros no vamos a volver, porque tú sigues buscando a alguien que te salve, y yo ya me salvé sola. Aquí es donde quiero hacer una pausa y hablarte directamente a ti. Muchos creen que ser millonario es tener cosas. No, ser millonario es tener opciones. Y ese día, yo tuve la opción de cerrar la puerta. Si alguna vez has tenido que cerrar una puerta para abrir tu propia vida, escribe libertad en los comentarios. Quiero leerte. ¿Dónde están ahora? Para cerrar esta historia, sé que les gustan los finales claros, así que aquí va el balance final. Como si fuera un estado de resultados, Javier vive con su madre, Carmen. Irónicamente, ahora tiene un canal de TikTok donde da consejos sobre emprendimiento y vende cursos de mentalidad de tiburón para atraer dinero rápido. Sigue endeudado, pero en redes sociales aparenta una vida de abundancia falsa. No ha aprendido nada. La oración para atraer dinero rápido sigue siendo su estrategia principal. Sofía, la S de Inversiones JS no llegó muy lejos. Fue detenida en el aeropuerto 6 meses después intentando entrar al país con otro nombre. Resulta que Javier no fue el único estafado. Había una lista de acreedores furiosos. Actualmente enfrenta un proceso legal que probablemente la dejará tras las rejas varios años. El dinero de la cuenta suiza fue congelado. Yo, Elena, vendí la mansión un año después con un margen de ganancia del 45%. Con ese capital, creé una consultora real para mujeres que necesitan organizar su drama financiero familiar y protegerse antes de que sea tarde. No vivo en una mansión, pero tengo libertad financiera total. Viajo cuando quiero, como lo que quiero y duermo tranquila. Aquel día, antes de cerrar la puerta en la cara de Javier, él me hizo una última pregunta. ¿Alguna vez me amaste? Dijo, con voz temblorosa. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me enamoraron y que luego me mintieron durante años. Te amé lo suficiente como para intentar enseñarte a cuidar lo nuestro, pero tú amabas más la imagen de ti mismo que a nosotros. Y eso, Javier, es la deuda más cara que vas a pagar en tu vida. Cerré la puerta. El silencio de la casa vacía fue, por primera vez, reconfortante. No había gritos, no había mentiras, no había cobradores llamando, solo estaba yo y mi futuro. Aprendí que el dinero no da la felicidad, pero la gestión del dinero te da la dignidad para mandarlo todo al diablo cuando es necesario. Y esa, queridos amigos, es la verdadera prosperidad. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal, incluyendo las grabaciones de seguridad de lo que ocurrió dentro de la casa cuando Javier intentó entrar a la fuerza semanas después, y los documentos sin censura de la estafa de Sofía. El enlace está en la descripción.